Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona You Know. Feliz inicio de clases. Pero yo tenía que hacer reacción a este video. Aparte que también me lo han pedido. You Know, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas? Dímelo para ver qué es lo que... Y aquí vamos a hablar. Medios internacionales, porque como todo, siempre hay que enterarse de afuera, porque allá no solamente te lo dicen primero, sino que te lo dicen con detalle. Detalles que acá obvian, ocultan o simplemente se hacen los chivolocos. Medios internacionales reportan que los 112 migrantes iraníes que recibieron permiso de residencia temporal han sido liberados en la ciudad de Panamá. Creo que aquí hay un error porque no son 112 iraníes. Es una mezcla, un popurrí de diferentes tipos de migrantes. Por ahí me salen algunos diciendo no, que no tienen papeles, no tienen pasaporte, no tienen dinero. Pues yo no los veo moribundos. Vamos a ver las imágenes aquí. Vienen viajando en los buses. Y mientras vamos viendo las imágenes, yo no los veo muertos de hambre, ¿verdad? Yo, sí, un poco delgada esta, pero había otro que no. Mira esta que va aquí, está gordita, está brazona. Comen todos los días. Ahí están llegando a la terminal de Albrook como turistas y son migrantes despreciados por Donald Trump. Así, rechazados, expulsados, excretados. Así de horrible suena, pero así de verdad es. Aquí estamos viendo cómo salen estos migrantes que son desechados allá en los Estados Unidos. Y que acá en Panamá pues tenemos que recibirlos. Y no solamente, adivina que ellos decidieron quedarse en Panamá. Y como no, alguien les corrió la voz de que este es el país de las maravillas. Pero las maravillas para los que tienen chen y maravilla para los extranjeros. La agencia de noticias AP, a través del medio internacional Times Now de Estados Unidos, reportó que los 112 migrantes de origen chino e iraní que recibieron residencia temporal por parte de Mulino han sido liberados en la ciudad de Panamá. Están, como decimos en buen panameño, se soltó el ganado. Ahí está. Libre pastoreo. Por cierto, dice Zulay, una vez más nos enteramos primero y con detalles por un medio internacional. Aquí no está Telemetro, aquí no está TVN, aquí no está Mulino Radio, ninguno de ellos. Toda la información viene de los Estados Unidos mientras el presidente sigue jugando a las escondidas. Y dice Zulay, mucho cuidado y jueguen vivo si van a hacer compras en Albrook Mall. Y si se escucha a alguien gritando Allah Akbar, Dios mío, Allahu Akbar, sí, Dios mío, huyan rápido como si no hubiera mañana. Wow, Zulay, la botas con tu veneno. Tengo que decírtelo, te lo mando a decir con nadie. Zulay, qué peligrosa es Albrook. Son liberados en Albrook. Allahu Akbar, Dios mío. Y boom, porque ya sabemos, ¿no? Ya hemos visto. Sí, los que vemos noticias del mundo, no nos sorprende este tipo de comentarios. Pero hay mucha gente que se está desayunando iraníes en Panamá. Chinos, pero chinos radicales en Panamá. Interesante. Interesante, ¿verdad? Aquí lo está, y vemos más, aquí los vemos hablando tranquilamente, hasta en español. En este momento no tengo ninguna información. Esta está muerta de la risa, está turisteando en Panamá, la iraní, esta es iraní. Sobre dónde debo esperar o dormir, porque todos nosotros de repente llegamos aquí. Qué hermoso. Sin dinero, sin información. Así que es realmente una mala situación. Sí, se ve que estás pasando por una muy mala situación. Muy mala, y te veo demacrada y sufriendo mucho, ¿verdad? Vemos aquí a los migrantes. La cadena de noticias NBC News reporta que Mulino dejó a los migrantes de nacionalidad china e iraní
a su suerte en Albrook Mall. Me parece increíble, dice Zulay, que nos estemos enterando de esto a través de NBC News, mientras los medios nacionales y los periodistas pagados por la pauta de Mulino guardan un silencio cómplice. Porque hoy yo pregunté de IOM, que por ejemplo nosotros vamos en Panamá, ciudad de Panamá, y después lo que va a acontecerla, porque nosotros no tenemos plata, no podemos hacer nada. Tenemos que ayudarlos rápidamente. Son migrantes que Estados Unidos nos tiró a Panamá, que los excretó, y aquí están en Panamá, y tenemos nosotros que hacernos cargo. Increíble. Y ellos hablaron que ustedes son responsables para... Mira lo que está pasando aquí. Ellos dijeron, ustedes son responsables. O sea, aquí el irresponsable es la cabeza, y la cabeza comienza con el presidente. ¿Cómo usted puede decir que ustedes, que los dejan a su suerte y que ustedes son responsables y los dejan tirados por ahí? Eso es un peligro para todos los panameños. Un peligro inminente. Es impresionante el nivel de descaro de nuestras autoridades panameñas. Increíble. Es increíble, de verdad, indignante. Indignante. Mira esto. Muy mal. Vamos con paso lento, señor presidente. Con paso nada, con paso firme. Con paso lento vamos. Y para atrás como el cangrejo aquí. Esto no se había visto ni siquiera, y me cuesta decirlo, pero tengo que decirlo, ni siquiera se había visto esto en el gobierno de la oscuridad de Nito Cortizo. Ni siquiera se había visto esto en el gobierno del retroceso de Juan Carlos Varela. Esto es increíble. Es increíble, la verdad. Ahí está NBC News. NBC News. Tenemos que enterarnos por medios internacionales. Todavía estuve viendo noticias hoy y muy poco hablan del tema aquí los medios locales. Una verdadera barbaridad. Muy lamentable. Ahora, no es el hecho de que porque son excretados de los Estados Unidos a Panamá sean gente 100% peligrosa. Es que no es el hecho. Es la falta de respeto por parte de los Estados Unidos, una vez más, que se burla de nuestra soberanía. Y aquí no hay una autoridad que tenga los pantalones, porque por ahí escuché a Zulay y a otras personas diciendo que lo que tienen miedo es que le quiten la visa. Yo creo que hay que ser bien perrón para que por una visa tú te quedes callado para defender los intereses de un país. Hay que ser bien perrón para eso, de verdad. ¿Qué perrón? Como si Estados Unidos fuera que, a menos que tengas en Estados Unidos demasiadas cosas que te unan, que te aten, y que sea muy complicado salir de verguericidio con esa gente. Se lo dejo ahí a que alguien me lo escriba en los comentarios a ver qué opina al respecto, pero hay que ser bien perrón y vendepatria para no defender los intereses de los panameños solo por una visa. Bien perrón hay que ser, de verdad, perrón. Se lo manda a decir con nadie. Lamentable, vergonzoso, triste, muy es que es increíble. Yo todavía no me lo puedo creer lo que estoy y esta noticia es de ayer, pero la estoy reaccionando hoy porque sigue la indignación del pueblo panameño hoy, el primer día de clases. Espero sus comentarios, a todos los leo, y como siempre digo, you know